Voz Periodista. Somos voz, somos periodistas. Bienvenidos al canal de Voz Periodista. En esta ocasión estamos en conversación con Marcela Valencia, periodista pereirana que nos habla acerca de su experiencia ejerciendo la profesión de comunicadora social y periodista en un país como Colombia. Bueno, yo si bien soy de Pereira, me fui a los 18 años a vivir a Bogotá y viví 13 años en Bogotá. Entonces, digamos que después de como esta experiencia de vivir en Bogotá y demás, claramente para mí, pues, esta ciudad, pues, fue una ciudad que me lo entregó todo en temas de formación y pues de trabajo, ¿no? Entonces, cuando vi que eran de la central y pues, que siempre fue una universidad que tuve al lado de mi universidad, que además admiramos, pues yo siempre he admirado mucho a los estudiantes de allí porque siento que piensan en voz alta, siento que quieren luchar como por sus derechos y bueno, se van en contra incluso de muchas cosas. Entonces, pues por disturbios y demás, uno sabe que como en las universidades públicas que en donde tú ves este tipo de manifestaciones es porque están alzando la voz y esto me parece muy valioso. Entonces, pues digamos que pude como vivir un poco todo el ambiente en la capital, pero para resumirles mi experiencia, cuando yo me gradué en el 2010, más o menos un año antes de graduarme, empecé mis prácticas o digamos que empecé a trabajar, empecé como periodista en la emisora de la policía, haciendo cubrimientos en la calle, porque digamos que uno como periodista, primero, decir que uno tiene que llevar esto en la sangre y es cierto, porque si bien en la universidad, en la mía particularmente en la Sergio, yo tenía profesores que ya estaban trabajando en los medios o que eran directores o que manejaban programas, o sea, que estaban en campo y que nos podían compartir esas experiencias o que en las clases nos podían poner a hacer ejercicios que eran reales, casi como en la vida real. Cuando tú ya empiezas a estar y a enfrentarte con lo que realmente es la noticia, conseguirla, vivirla y bueno, digamos que luchársela, ahí es cuando uno entiende que de pronto muchas personas te decían o me decían a mí a lo largo de la carrera, bueno, y un periodista sí gana bien, y un periodista sí le va bien, y un periodista o tiene que ser solamente presentador de televisión para que le vaya bien. Entonces, cuando yo nunca, digamos que nunca en este caso, mi único objetivo era, por ejemplo, pues ser presentadora, porque digamos que la mayoría de las mujeres, hay muchas con las que uno se encuentra que ese es como el objetivo y porque es verdad que son las que más ganan o las que mejor les va. Eh, pero lo que encontré fue una gran variedad o más bien muchos matices dentro de una misma carrera. Y me empecé a apasionar como por cada uno de esos roles. Cuando tú empiezas a hacer periodismo y empiezas en la calle y eres reportero y demás, pues tú tienes que ser tu propio productor de las noticias, tienes que ir a realizar la noticia, o sea, tienes que ir a hacer la entrevista y después hay que hacer una postproducción, entonces tienes que editar, luego tienes que presentarla en un programa si debe salir en un programa. Entonces, digamos que ahí hay otro rol que es como de presentación y se mezcla una cantidad de labores dentro de una misma carrera que es admirable. Si bien es admirable, pues también poco lo valoran y poco lo aprecian dentro de los mismos medios de comunicación. Pero esto, digamos que te vas dando cuenta como en el proceso. Bueno, digamos que después de estar ahí, ya empiezo oficialmente mi práctica de la universidad, o sea, digamos que en la emisora de la policía era porque uno de mis profesores pues dirigía, entonces me dio como la oportunidad, pero no era mi práctica oficial, yo empecé antes. Después entro, hago las pruebas para entrar a W Radio, porque en Bogotá tienes todas las posibilidades y tener los trabajos soñados como periodista, pues eso se puede dar en Bogotá. Mm, ya cuando empiezas y estás en el medio, pues te das cuenta de muchas cosas, pero ese era como mi primer trabajo soñado. Hice las pruebas, pasé
Entonces estuve en W Radio trabajando dentro del programa La Hora del Regreso, hacía la producción del programa, pues era una de las productoras. Un tiempo que también hice parte de alguna, o sea, como un apoyo dentro del noticiero de Julio, y después pasé a hacer la producción de un programa que se llama Mujeres W, que se llama Mujeres W en la noche. Entonces, allí, por ejemplo, a veces estaba hasta 12 horas diarias y no me pagaban, o sea, me daban lo del transporte, me acuerdo perfectamente. Y el tema Ok. era que cada vez tú te apasionas más con el mundo del periodismo, te apasionas más con todos los roles, con todo lo que tienes que aprender, cómo te tienes que formar para poder en realidad tener más que una voz, es como sentir que el día de mañana vas a tener la experiencia para o dirigir tu propio programa o tener tu propio medio o tener las herramientas para, para enfrentar cualquier noticia, ¿me hago entender? Entonces, ahí empieza como mi camino. Entonces, yo estoy en radio todo este tiempo, casi que el año y medio. Después paso a televisión, allí también soy productora, realizadora y presentadora de 2 programas que eran como tipo magazine, no eran noticiosos. Después vuelvo a la radio, en Caracol Radio, y vuelvo a la radio como periodista y reportera. Allí empiezo, cuando regreso allí, empiezo un campo que era para mí absolutamente desconocido y nunca pensé que lo iba a explorar, que fue judicial, cubrir Ok. noticias judiciales. Eh, digamos que ahí te das cuenta como del horror que se puede vivir también, como de la oscuridad de las noticias que vive nuestro país a diario, ¿cierto? Y es no solamente ver el noticiero y ver noticias negativas, es tener que despertarte informando muertes, asesinatos, violencia y demás, pero pues esa es la noticia y digamos que no hay otra. Desastres, tragedias, bueno, etcétera. Y es increíble porque de eso hay mucho. Uno quisiera que no fuera así, pero bueno, a pesar de que la violencia ha cesado un poquito en algunos lugares, yo siento que todavía por la desigualdad, por la falta de educación, por el narcotráfico que por supuesto sigue muy vigente, pues hay mucha violencia y pues por supuesto hay muchas muertes, bueno, en fin, era muy pesado, muy pesado. Entonces hay personas que se apasionan, claro, entonces tú tienes que estar en comunicación con medicina legal, con policía, con fiscalía, con bomberos, ¿cierto? Y es emocionalmente muy fuerte. Fuerte. Y digamos que yo siempre lo que fui descubriendo, por ejemplo, en mis anteriores trabajos, que si bien eran programas de radio y pues para emisora seria, una emisora de, pues un informativo, como por ejemplo es W Radio, que es una emisora hablada, o sea, no es una emisora musical, no eran noticias negativas, ni era ese, digamos que esa presión de tener que informar lo negativo, ¿verdad? Entonces allí estoy solamente unos meses y me doy cuenta de la magnitud, lo que te estoy diciendo, Ok. como del lado oscuro de la noticia en nuestro país. Y eso fue aquí en Pereira. Entonces no me imagino, por ejemplo, en otras zonas como Antioquia, como el Valle, como el Cauca, bueno, Cauca. ¿cierto? Como, o Sí. sea, como otras regiones del país en donde la violencia de verdad azota, eh, pues de manera, Sí. sí, como sin cesar. Mucho más exacto. Exacto. Entonces, aquí, si bien era fuerte, no era tan fuerte. Bueno, Ok. entonces después de eso, regreso nuevamente como que decido que de verdad, a pesar de que llevo el periodismo en la sangre y que si bien te das cuenta también que en radio es donde menos pagan, donde más horas trabajas, hay un montón de cosas que te empiezan como a cuestionar y es, bueno, yo necesito explorar otros campos de la comunicación que si bien en donde pueda ejercer el periodismo, lo pueda ejercer desde otro lugar o desde otro ángulo o desde otra perspectiva, no puntualmente solo en radio, porque si me quedo en radio, pues entonces voy a tener que definir un tema particular
y me voy a demorar mucho para tener un mejor sueldo y voy a trabajar sin parar o sin descanso o no voy a tener otra vida que no sea la del trabajo, la laboral, no voy a poder tener vida social, no voy a poder tener vida familiar, bueno, etcétera. Es un tema muy fuerte en términos como de vida, de vida, tu propia vida o simplemente de vida laboral. Sí, claro, diga, laboral. Sí, es de verdad. O sea, si tú quieres estar en los medios de comunicación, sí o sí te tienes que sacrificar, o sea, tienen que sacrificarse tu vida social y tu vida familiar. Y si no, tienes que, yo por ejemplo encontré una pareja y él también estaba en radio y duramos el tiempo que yo duré en radio, pero Ok, me hago entender, es como los médicos, es más o menos así. ok. Normalmente ellos pues ganan muy bien y es diferente la formación, porque también tenemos ese problema en Colombia y es que muchos son empíricos, muchos de nuestros periodistas, y crean medios de comunicación y se hacen llamar periodistas, pero no se forman, no son éticos. Entonces, pues digamos que no le dan el valor a nuestra profesión, que no es solamente salir a hablar como sin pelos en la lengua. Yo siento que hay una gran responsabilidad de muchas cosas. Informar no es contar lo que pasa, informar es ir más allá y es transmitir la verdad con responsabilidad, sabiendo también que eso puede tener muchas consecuencias. Y bueno, después de eso, ya como para resumirte el tema de mi experiencia, después de eso entonces vuelvo, me especializo en comunicación estratégica, que es un tema como de comunicación corporativa, es una comunicación más empresarial, más para trabajar precisamente eso en las empresas. Ajá. Entonces ya es como el otro lado de la comunicación, y cuando ya conozco este lado, pues que es un lado más tranquilo, es un lado más positivo, es como poder evaluar una organización o una entidad y digamos que transformar todo el campo de la comunicación o de lo que quiere comunicar esa entidad a través de los canales de comunicación que existen y cuál es la mejor manera para hacer llegar ese mensaje a sus usuarios o a su público objetivo. Entonces es un mundo Claro, es completamente diferente a diferente. de comunicación. Sí, eso entonces ya es otra cosa. Pero no creas, desde que yo me alejé de los medios, bueno, me alejé no porque después los medios me volvieron a buscar, sin querer, porque yo dije, ya me quería alejar. Pero desde ese momento, por ejemplo, yo dije, si yo me alejo y me voy para el otro lado, sí, todavía siempre he ejercido mi carrera, he tenido esa gran fortuna y he vivido de mi carrera estos 11 años casi, pero eh, desde que yo me empecé a alejar dije, voy a tener algún día o mi programa de entrevistas o mi proyecto, pero sí o sí va a ser algo, por supuesto, positivo. O sea, es increíble que aquí nosotros, casi que el 80% de las noticias que vemos o que tenemos que producir y que en donde incluso tenemos nosotros mismos que ir, y ya les voy a contar por qué, pero que ir y buscar, pues sean las negativas, sea lo oscuro, sea la denuncia, sea el amarillismo, sea. Entonces, bueno, como que desde ese momento nace esa idea de tener mi programa o mi proyecto de historias o de noticias y de cosas positivas. Voz Periodista agradece a Marcela por su participación en el proyecto. Si quieres ver más entrevistas en video, da clic aquí para visitar nuestro canal de YouTube. Recuerda que si quieres compartir con nosotros tu caso o conocer otros testimonios de censura, puedes visitar nuestra página web www.vozperiodista.com o seguirnos en nuestras redes sociales como @vozperiodista. Hasta pronto.